Hermanos, que el Señor sea con ustedes. Gracias. Estamos en esta serie de las exigencias de Jesús. Desde dentro de este contexto podemos definir que la exigencia es un mandato soberano del rey que revela la voluntad de Dios para sus hijos. También es una respuesta obediente del fruto de la gracia y no un mérito humano. Y como un tercer punto quizás podemos definir que es una evidencia del nuevo nacimiento, es decir, se manifiesta en una vida transformada. Quedamos en la sesión anterior en la exigencia 17 que nos invitaba a ser como niños, pero finalmente, como lo expresó el pastor, no era esa idea romántica que se tiene en torno a la palabra, ¿verdad? Sino que era una invitación a humillarnos, porque en la época de Jesús, y quiero retomar brevemente eso, en la época de Jesús los niños no eran valorados en su cultura, no tenían derechos ni estatus, eran símbolo de pequeñez, como bien se expuso en la sesión anterior. Ellos tenían una dependencia total y tenían también falta de poder. Por eso cuando Jesús nos llama a ser como niños, está invitándonos a una humillación absoluta. Reconocer que no merecemos nada y que todo lo que recibimos es por gracia. Esta actitud no es infantilismo, sino que confianza sencilla y profunda, sin arrogancia y con una fe que se apoya enteramente de Dios. Ser como niños es depender del Padre, confiando incluso en Él en medio de la incertidumbre. Es reconocer también nuestra potencialidad a equivocarnos, pero sin dejar de proclamar la verdad, como también lo vimos. Todo esto con mansedumbre. Jesús, nuestro Señor, Él mismo modeló este espíritu al servir sin buscar un reconocimiento y entregarse sacrificialmente en la cruz. Como dijo Chesterton, un escritor y apologista británico, abro comillas, la verdadera humildad no duda de la verdad, sino de uno mismo. Cierro comillas. Esta humildad nos impulsa a hablar con amor, no a exigir nuestros derechos y vivir cada día dependiendo de la gracia de Dios. Eso brevemente para resumir un poco la sesión anterior, que era la exigencia número 17. Ahora vamos con las preguntas iniciales, que tienen que ver con la sesión número 18. La primera pregunta, y aquí voy a pedir su colaboración. ¿Es posible perdonar totalmente a alguien que nos ha dañado o a alguien que ha dañado a un ser amado? ¿Es posible? ¿Quién quiere iluminarnos? ¿Quién puede responder a eso? ¿Es posible o no? ¿Qué creen, hermanos? Es necesario una obra de parte de nuestro Señor para perdonar totalmente. Bien. Ahora, ¿quién podría decirnos cómo perdonar y olvidar? Y de nuevo, si es posible perdonar totalmente. Pero nos cuesta olvidar, creo yo. Es como lo que más nos cuesta en este ámbito. Entonces, ¿cómo podríamos perdonar y olvidar? ¿Quién puede aportar algo? Sí. ¿Lo vamos a responder? Sí, conforme avanza el estudio. Pero sí, ahí vamos a ver una diferencia. Ahora, según lo que ustedes han comentado, entonces, ¿cómo podríamos perdonar totalmente y cómo creen ustedes que podemos saber, que podemos evidenciar que realmente hemos perdonado totalmente? Como un poco lo que decía nuestro hermano, que mucha gente dice es como cerrar el ciclo. Eh, pero ¿cómo sabemos que realmente hemos perdonado? ¿Alguien que podría aportar desde alguna experiencia?
algo tan brutal. Pero sí la cotidianidad, un poco lo que decía eso, tengo una relación difícil con mi papá, lo amo muchísimo. Difícil. Y yo me he dado cuenta que me he ido creciendo en una gran necesidad, actitudes que a mí me hirieron, por ejemplo, de mi padre, eh, las perdoné, me di cuenta que las perdoné porque empecé a empatizar, que empecé como a comprender como su humanidad y su limitación. Como que eso me ayudó mucho para perdonar, como eso lo vi como un fruto del perdón. Te perdono, especialmente en el comentario, lo que sea, y ahora es como que te veo como con misericordia. Porque eso. Bien, a modo de introducción, vamos a hablar de aterrizar a nuestra realidad. Vamos a hablar un poquito de lo que es el odio. Y luego vamos a ver que hay una raíz ahí que conecta verdad con el perdón. Eh, Hablaremos un poco del odio en nuestra sociedad y lo que estamos viviendo actualmente. Bueno, en el contexto de país, todos sabemos que nos acercamos a un nuevo proceso de elecciones presidenciales, y yo creo que todos hemos sido testigos de crecientes expresiones de odio y también de odiosidad que cruzan transversalmente a toda nuestra sociedad. Eh, el odio lo podemos definir como una emoción intensa y destructiva que brota del corazón humano, una antipatía, una hostilidad, una repulsión profunda hacia alguien o algo. Por su parte, la odiosidad es una actitud o un ambiente colectivo marcado por un resentimiento. La división y hostilidad es persistente y muchas veces se manifiesta en un discurso público, en redes sociales, que lo vemos muy a menudo, o en debates políticos como lo hemos visto actualmente. Ahora, estas actitudes no surgen en el vacío. Su fuente probable está en la constante disputa ideológica, ¿verdad?, de este ideal, que si lo llevamos al plano político es entre sectores de izquierda y derecha, y lejos de generar un diálogo, lo que vemos es una persistente narrativa de enemigos que son irreconciliables. Una vez más, todos hemos sido testigos de que vuelve a la sombra la dictadura ocurrida hace 50 años y es utilizada frecuentemente como un punto de comparación en lugar de buscar la reconciliación. Hay sectores que aún no han cerrado esa herida y buscan imponer su visión como una única verdad, generando un clima de odiosidad que amenaza con envolver toda la sociedad como una verdadera pandemia emocional. Ahora, en este escenario tan polarizado, como iglesia, como cuerpo de Cristo, estamos llamados a ser sal y luz de esta tierra, a no caer en esa lógica de la enemistad, sino que reflejar el perdón y la gracia de Cristo, incluso en medio de la diferencia. Como dijo Martín Lutero, el reformador, abro comillas, no se puede evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí que hagan nido en ella, cierro comillas. Así también nosotros no podemos evitar vivir en este entorno polarizado, pero sí podemos decidir no dejarnos dominar por ese odio. Ahora, resulta de este análisis una, una pregunta, el por qué odiamos. Es lógico consultar, ¿verdad?, por qué odiamos. En un artículo de una revista española que se llamó Muy Interesante, se hizo esta consulta. Se preguntó por qué odiamos. Este artículo explora las raíces del odio desde una perspectiva psicológica y social y tiene que ver en el análisis con un fenómeno histórico y también la influencia de los miedos que son más recurrentes en las personas. La respuesta de este artículo dice así, abro comillas, el odio ha estado ahí desde que los seres humanos existen,
Está presente en las relaciones personales, en el maltrato a las mujeres, en los genocidios y en la instigación al terrorismo. La capacidad de odiar se alimenta de los miedos más recurrentes y presenta variadas formas. Se puede detestar al enemigo por razones económicas, étnicas o religiosas. Al final del artículo dice, la aspiración a la uniformidad conlleva la discriminación del diferente. El otro, el que no acata con una religión o no es parte de una raza o una bandera, es el individuo odiado al que hay que desechar. Básicamente, ese principio regulador de los totalitarismos y las ideas racistas. Pero no solo odiamos a quienes son ajenos a nuestro clan. Los sentimientos de furia contra nuestros iguales o familiares directos son más frecuentes de lo que pensamos. Solo hay que pensar en la delgada línea que separa el amor del odio y de cómo aquel desemboca a veces en violencia de géneros y en turbulentas separaciones matrimoniales. Aunque nos cueste reconocerlo, esta emoción impregna nuestras vidas y marca el desarrollo de la historia. Fin de la cita. Ahora, ¿qué es lo que la gente odia? De pronto, ¿qué es lo que nosotros podemos llegar a odiar? Muchos psicólogos manifiestan que la gente que odia se odia a sí mismo. Desde esa perspectiva dice que odian ver en otros lo mismo que ellos hacen o podrían llegar a hacer. Por eso muchas veces el odio se vuelve en verdaderas fobias, en temores, en miedos o rechazos a lo que son demasiado diferentes o demasiado iguales. Según el diario español El País, dice que el enemigo que vemos en los demás suele encontrarse originariamente dentro de nuestro interior. Ahora, en diferentes rincones del mundo vemos que el odio se ha manifestado con fuerza. Conflictos armados, persecuciones religiosas, violencia doméstica, discursos públicos cada vez más cargados de hostilidad. Este fenómeno no se limita solamente a ideologías o a regiones, es un fenómeno ya global y refleja algo aún más profundo, una lucha interna en el corazón humano. Diversos psicólogos sostienen que muchas veces el odio nace del rechazo hacia los aspectos que nosotros mismos proyectamos en otros o que queremos ver en otros. Como por ejemplo lo expone el conocido psicólogo alemán Arno Gruen. Él dice que el enemigo que creemos ver en otras personas tiene que encontrarse originariamente en nuestro propio interior. Ahora, este tipo de odio no solo destruye relaciones, sino que nos esclaviza a aquello que no queremos enfrentar de nosotros mismos. Por otra parte, también vemos que no todos los que han sido heridos responden con odio. Esto muestra que el odio no es una reacción automática al mal, sino que una lección que brota del alma no sanada. Juan Calvino también advirtió, famoso reformador francés, que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Bueno, uno de esos ídolos modernos puede ser el deseo de venganza, de poder, de justicia sin misericordia, y eso alimenta el odio, corrompe el juicio, corrompe la razón, la cordura y la reflexión. Pero ¿cuál es la raíz de ese odio? Vayamos profundizando un poco dentro del tema. Y desde la perspectiva teológica reformada, muchos teólogos manifiestan que esa raíz de odio es precisamente la falta de perdón. Creo que todos concordamos en que el odio ha llevado a muchas personas a actuar de formas aún peores que el daño que originalmente han recibido. Incluso son capaces de arrasar con todo a su paso, bajo la pseudo bandera de justicia, ¿verdad? En muchos casos se busca eliminar al otro con la esperanza de liberarse de su presencia o de lo que él representa. Sin embargo, esta actitud refleja que el odio hace esclavo de aquel que odias. Juan
capítulo 8, versículo 34, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto a esto? Bueno, primera de Juan, capítulo 13, versículo 15, dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. A lo largo de la historia sabemos también, y lo podemos también evidenciar nosotros, que muy pocas personas han salido ilesas de ese dolor. Todos en algún momento, cada uno de nosotros ha sido herido por distintas circunstancias y razones. Pero no todos responden con odio. No todos se convierten en agresores, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el odio no es simplemente una reacción al daño, sino que es una consecuencia de la falta de perdón. Solo aquel que ha experimentado el perdón genuino es verdaderamente capaz de perdonar. Esta es la perspectiva bíblica. Todo aquel que ha experimentado el perdón genuino es verdaderamente capaz de perdonar. Ahora quizás, si somos conscientes de que nosotros éramos hacedores del mal, pero ahora somos perdonados y reconciliados con Dios en Jesucristo, quizás esa conciencia, el ser conscientes de eso, debería transformar nuestra forma de responder al enojo. El versículo en el cual vamos a estar meditando es Mateo, capítulo 18, versículo 21 y 22. ¿Puede buscarlo en su Biblia? Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 22. ¿Quién le podría dar lectura? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces. Amén. Más adelante vamos a dilucidar qué quiso decir Jesucristo con estas palabras. Pero retomando, cuando tenemos en nuestra conciencia el recordar que éramos enemigos de Dios, reconciliados en Cristo, solo cuando recordamos que hemos sido perdonados por Dios, entonces podemos comenzar a liberar a otros del peso de nuestras ofensas retenidas. Porque del enojo al odio hay una cadena que nos hace esclavos. El odio, hermanos, rara vez aparece de golpe. Yo creo que cada uno de nosotros puede dar fe de aquello. En muchos casos comienza con un enojo que no está resuelto y se va enquistando en el corazón. Va creciendo como una bola de nieve. Luego se transforma en un resentimiento, hay amargura y finalmente desencadena en el odio. Ahora, quien odia en el fondo permanece constantemente enojado, como si el alma estuviera atrapada en una herida que se niega a sanar. Ahora la palabra de Dios nos recuerda en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Este pasaje nos advierte, es una advertencia, de que el enojo retenido abre la puerta al enemigo espiritual, a nuestro enemigo. Cuando dejamos que el enojo se extienda por un tiempo, le damos espacio al odio para enraizarse, echa raíces. Por eso la solución no es reprimir el enojo, sino rendirlo ante la misericordia y el perdón de nuestro Dios. De ahí la urgencia de vivir según la exigencia número 18, la cual lleva por título no se enojen, abracen la misericordia y el perdón. Porque Cristo no solo nos llama a controlar nuestras emociones,
sino a reemplazar el enojo por una gracia activa como Él lo hizo con nosotros. Eso era a modo de introducción. Ahora vamos a estudiar la exigencia número 18. Como seres humanos, incluso como hijos de Dios, luchamos con el perdón todos los días. Así que la actitud de Pedro frente a nuestro Señor Jesucristo no era nada nuevo. Yo creo, como dijo la hermana, cada uno nos conocemos y sabemos que es una lucha constante el perdonar. Como dijo el hermano Beto, quienes somos esposos y padres, lo sabemos. Y a menudo nos preguntamos cuántas veces debemos perdonar a quienes nos ofenden, e incluso a personas que frecuentemente nos fallan, frecuentemente nos están haciendo daño. Y la respuesta de Jesús fue sorprendente. Pedro le dice, ¿perdonaré a mi hermano que peque contra mí hasta 7 veces? Jesús le dice, no digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora, con esto nuestro Señor Jesucristo no está proponiendo un número exacto para llevar la cuenta. No es que uno tenga una libreta, ¿verdad? Con las 70 veces 7 y cada vez que perdone puedo ir dando clic. ¿Verdad? Yo creo que estamos todos de acuerdo con eso. Pero el Señor Jesucristo apunta a una actitud constante. Quiere decir que cada vez que recordemos que Dios nos perdonó a nosotros, deberíamos preguntarnos a quién necesitamos perdonar y cómo debemos hacerlo. Ahora quiero explicar brevemente este simbolismo del 70 veces 7 y los simbolismos de los números que aparecen en la Escritura. En la Biblia, los números expresan a veces cantidades reales, pero en otras ocasiones tienen un significado simbólico, como es este caso. Y ese significado simbólico transmite ideas teológicas profundas, ¿verdad? Hay doctrina, pueden haber enseñanzas profundas dentro de esta numeración. Algunos ejemplos simbólicos es el número 1 que refleja un ámbito divino, Dios. El número 1 representa una unidad absoluta de Dios y su soberanía indivisibilidad, es decir, que Dios no se divide. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El número 2 también que se utiliza habla por una parte del ser humano, del espíritu, del cuerpo, y una dualidad, pero también representa la confirmación de un testimonio o la existencia de dos caminos o dos decisiones, vida o muerte también en algunos casos. Por ejemplo, Génesis capítulo 3, versículo 15, habla de dos linajes en conflicto. La palabra de Dios dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Ven que existe una comparación entre dos simientes? El número 3, que también se utiliza con frecuencia, habla de una totalidad, de una plenitud divina. Refleja la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ejemplos en la Biblia, Isaías capítulo 6, versículo 3. Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. También plenitud espiritual y divina, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 4, donde habla que Jesús resucitó al tercer día, etcétera, etcétera. El número 7, yo creo que este es más conocido, es lo perfecto, lo completo, ¿verdad? Es uno de los números más usados simbólicamente en la Biblia y connota precisamente eso, la perfección espiritual o el cumplimiento. Génesis capítulo 2, versículo 1 y 2, fueron acabados los cielos y la tierra y reposó en el séptimo día. Y el pasaje que estamos viendo ahora, hasta 7 veces, pregunta Pedro, no hasta 7, dice el Señor Jesucristo, sino aún 70 veces 7. Ahora, el número 70 habla de una totalidad o plenitud. O, en este caso, también un perdón completo. Es una plenitud universal también se utiliza. Por ejemplo, 70 ancianos de Israel, los 70 discípulos enviados por Jesús. Y en este caso habla de una plenitud cuando Jesús dice hasta 70 veces 7.
Entonces, estos símbolos, va una advertencia, este símbolo no debe llevarnos a alegorizar, es decir, a simbolizar toda la escritura, pero sí nos ayuda a entender que Dios también comunica su verdad a través del lenguaje numérico, despertando en nosotros la reverencia y la atención. Por eso cuando Jesús habla 70 veces 7, insisto, no está dando una cifra literal, no está diciendo 490 veces, sino que es una expresión simbólica del perdón perfecto e ilimitado. Para allá apunta la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Es una hipérbole, es decir, es una exageración que enseña que el perdón cristiano no tiene un punto final. Y por ahí un poco se va respondiendo la inquietud de Fer. En el contexto que estamos estudiando, Pedro creía que perdonar hasta 7 veces era generoso. Era lo que en ese tiempo el estándar era 7, era como el número perfecto. Entonces, Pedro quizás quiso ser más astuto y dijo, voy a sorprender a mi maestro. Hasta 7 veces, pero Jesús va más allá y propone una actitud radical, es decir, un principio básico de una gracia que no se cansa de perdonar. Si el número 7 ya representaba la plenitud, entonces 70 veces 7 representa una amplitud, una plenitud, multiplicada, es decir, un perdón que no se agota. A eso apunta nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, ¿cómo entonces debe ser nuestro perdón? Como hijos de Dios, ¿cómo debe ser nuestro perdón? Constante, genuino. Y como vamos a ver más adelante, hay distintos tipos de perdón. Incluso estamos llamados a perdonar a quienes no nos quieren perdonar. Incluso a aquellos que por X razón estemos limitados de ver, de decirle, te perdono aunque me ofendiste y tú estés en desacuerdo, también estamos llamados a perdonar porque finalmente, me estoy adelantando un poco, esto tiene que ver con nuestro Dios, o sea, entregarnos a Él, en oración, ¿verdad? Ahí en la intimidad. Ahora, decíamos entonces que nuestro perdón tiene que ser perfecto. O sea, es una palabra que yo sé que tiene su peso, que cuesta, pero si es perfecto también debe ser total. El perdón en el creyente tiene que ser perfecto y total. Y aunque perdonar no es fácil, especialmente cuando se trata de personas que nos fallan una y otra vez, Pedro le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántas veces se debe perdonar a un hermano? Está en el contexto de hermanos, de creyentes, que peca contra nosotros. Entonces la respuesta de Jesús apunta, como lo vimos, a un perdón sin límite, constante, que es el reflejo del corazón de Dios. ¿Por qué? Si leemos un versículo más del texto, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, no te digo hasta 7 veces, sino aún 70 veces 7, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y nos vamos a quedar en la parte que se refiere a, por lo cual el reino de los cielos es semejante. Porque vemos que el perdón no es simplemente una técnica emocional o una forma de evitar el conflicto. Aquí nuestro Señor Jesucristo relaciona el perdón con una obra del reino. Es un reflejo de esa gracia divina que transforma nuestros corazones. Entonces, Jesús vincula directamente el perdón con esa realidad del reino de Dios. No se trata de algo opcional para nosotros como creyentes, sino de una señal que hemos sido genuinamente alcanzados por el Evangelio. Es una evidencia de que hemos nacido nuevamente. Ahora, ¿por qué podemos llegar a ese perdón? Bueno, Mateo capítulo 26, versículo 18, en el contexto de la institución de la cena del Señor, nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto,
que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El perdón es posible, hermanos, porque Jesús pagó el precio. Su sangre fue el precio que pagó. Esa sangre derramada en la cruz nos otorga ese perdón completo. Y ese mismo perdón debe fluir desde nosotros hacia los demás. Finalmente podemos decir que el tema del perdón total, en esta situación, quien más gana es el que perdona. Porque al hacerlo, alcanza esa paz que solo Dios puede dar. Y nos libera de un peso espiritual que produce ese pecado retenido, como la amargura, el rencor o los deseos de venganza. Finalmente, el perdonar de esta forma, como nuestro Señor nos enseña, nos libera de ese peso. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Algún comentario, consulta, acotación? Antes de pasar a los tipos de perdón. A mí siempre me llama la atención Uh-huh. me llama mucho la atención. Yo ahora reviso en esta Biblia y está como Sí, sí, sí. que en Génesis 4, versículo 24, dice Lamec, uno de los hijos de Caín, dice esto: 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec da 70 veces. Siempre me llama la atención relacionándolo a los números, porque está hablando de venganza, de perdón. Uh-huh. Yo decía, ¿no será, porque es una especulación, no será que Pedro conocía a lo mejor parte de este, estaba como recordando de que la venganza, porque Sí. si a Caín se le Uh-huh. vengó 7 veces que le hacían, su hijo hizo 70 veces. Y claro, trataba como relacionando un poco, pero claro, no hay evidencia como escritural, pero porque apunta a eso, pues, tú mencionabas Sí. una obra que también el reino de Dios y también porque se basa en Uh-huh. pero siempre me llamó la atención esto el, Sí. ¿Motivo de estudio? Sí. ¿Alguna otra acotación? ¿Comentarios? aunque no nos pidan perdón, Hermano. tenemos que perdonar. Sí. Me perdona. Sí. Ahora vamos a... Que a veces uno tiene como esa pregunta porque Uh-huh. ¿a qué lo voy a perdonar si ni siquiera sabe que me hizo algo? Con el que se ha dado cuenta. Claro, pero al final igual es como ver tu corazón. Justamente. En realidad tú tenías Exacto. Uh-huh. y en ese caso será necesario decirle a esa persona, ¿sabes que me dañaste? La Biblia, bueno, si tienes algo contra tu hermano, sí. Exacto. Sí. Ahora, si lo llevamos a un plano de actitudes, honestamente creo que entre hermanos deberíamos ser capaces de decir, voy a dar un ejemplo quizás como burdo, pero oye, ¿sabes qué? El domingo pasaste delante mío y no me saludaste. Eso me dañó. Hay algo ahí en mi corazón. Entonces, sí, claro. Entonces, porque como lo vemos, claro, eso va
Puede ser que en 2 domingos más vuelva a ocurrir eso y ya nuestro corazón y va empezando a echar raíces. Otra vez fue lo mismo, entonces algo tiene contra mí. Entonces, Y a lo mejor el hermano es despistado, ¿no? por eso, claro, eh, exacto. Entonces, aún yo creo que el Señor nos enseña que en esa ocasión, y dentro del contexto, insisto, de hermanos, creo que debemos ser honestos y decir, esto me afectó. Porque también tenemos que entender que dentro de nuestra comunidad pueden haber hermanos que sean más sensibles, eh, que estén comenzando recién a caminar con el Señor, y pueden haber actitudes nuestras que no queriendo dañarles, ¿verdad? Les afecten. Entonces somos llamados a quienes quizás espiritualmente están un tanto más avanzados, por así decirlo, de respetar eso y aceptar esa crítica o ese comentario de parte de un hermano. Eh, yo creo que si lo hacemos delante del Señor y de forma honesta, Él ve nuestros corazones y nos va a dar descanso. Y también al hermano que está con ellos. Así que eh, interesante, sí, lo que comentabas de Lamec. Creo que podemos estudiarlo en otra, en otra sesión, sí. Eh, ahora veamos los tipos de perdón. Eh, vamos a clasificarlo en 3 según un pastor anglicano, R.T. Kendall. Dice que a lo menos hay 3 formas de perdón que reflejan distintos niveles de sanidad interior, que es lo que buscamos, ¿verdad? O sea, si perdonamos, descansamos en el Señor. El primero es el perdón aislado, que se reduce el sentimiento negativo hacia quien nos ofende, pero no hay reconciliación, ¿ya? Es cuando decimos, por ejemplo, ok, no le deseo mal, pero tampoco quiero tenerlo cerca. Exacto. O sea, cada uno por su lado. Ese sería el perdón aislado. El perdón limitado reduce el rencor, la relación aparentemente se restaura parcialmente, pero no vuelve a ser como era antes. Este tipo de perdón es frecuente en los contextos cristianos. ¿Ya? No vuelve a ser como era antes la relación, pero se restaura parcialmente. Y el tercer tipo de perdón, según la clasificación de Kendall, es el perdón pleno, que implica el cese total de todo resentimiento y es un deseo intencional, como decía Fernanda, de bendecir a quien nos ofende. Y hay una reconciliación real. Y ese es el perdón que más se parece a el perdón que Dios nos da a nosotros. Exacto. Al perdón pleno. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también os perdonó a vosotros Dios en Cristo Jesús. Ahora, como dijo la hermana, a eso tenemos que llegar, a eso apuntamos. Pero ¿es posible llegar a ese perdón total del cual estamos hablando, sin que haya reconciliación? ¿Es posible? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es posible llegar a ese tipo de perdón pleno, pero sin que haya una reconciliación entre las partes? Yo creo que sí, porque si el otro no está dispuesto a ¿Ya? perdonar, yo sí ofrezco ¿Sí? perdón, pero si el otro sigue con su amargura, ya no depende de mí. Perfecto. Por acá dijeron que no. Sin reconciliación no hay perdón pleno. Y acá que sí es posible. Bueno. No porque fuera lo que dice mi hermana acá,
Estarían como practicando un perdón limitado. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, hagan paz con todos los hombres. Ahí se está aplicando lo que están diciendo las hermanas. Como está dependiendo de nosotros, yo hago lo posible, pero si el otro no quiere, lo dejamos en las manos del Señor. Entonces hay un perdón limitado según Kendall. Entonces tú estás hablando de un perdón pleno. Sí, pues ahí estaría implicando las dos partes. Y ahí se está refiriendo a lo que tú dices, por lo menos como lo que yo estoy entendiendo. Sí. Tiene que haber reconciliación. Pero el perdón pleno lo definimos según Kendall, el cese total de todo resentimiento, un deseo intencional de bendecir al ofensor y una reconciliación real. ¿Ya? Ese es el perdón que se parece más en la Biblia. Bien. Por eso, o sea, si no hay reconciliación, yo creo que no hay perdón pleno. Tiene que haber reconciliación para que haya perdón pleno. Entonces, si no sería perdón limitado o sería perdón aislado. Pero ¿qué pasa si es como unilateral? Es que por ahí va el... Sí, eso es lo que expone nuestra hermana Estela. ¿Cómo así? Que solamente tú estés dispuesto a esa reconciliación, a ese perdón genuino, pero la otra parte no. Sí. Por ahí va. Mira, de hecho la respuesta, claro, la respuesta que da este mismo autor, si se puede llegar al perdón total sin que haya reconciliación, la respuesta que da él es sí. Aunque, aunque la reconciliación es el ideal bíblico, lo que ya vimos, la falta de ella, que no haya reconciliación, no impide que haya un perdón genuino. Puede que el otro no quiera reconciliarse o que las circunstancias no lo permitan, como decía Felipe, por ejemplo, que la persona haya fallecido o que representa incluso un peligro, que te haya dañado y que no puede estar cerca tuyo. ¿Verdad? Pero aún así, la Biblia nos llama a nosotros a perdonar genuinamente y totalmente como Cristo lo hizo incluso en la cruz. Y aquí va la respuesta. En Lucas, capítulo 23, versículo 34, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese fue un perdón sin condiciones, sin esperar esa respuesta inmediata de parte de los ofensores. Entonces, de esa misma manera, nosotros podemos perdonar aunque no haya reconciliación, sabiendo que el perdón libera primero a quien lo otorga. Y esa es la idea. Ahora, este perdón que Jesús da allí estando en la cruz, tiene también sus implicancias, es decir, hay un compromiso, un significado. ¿Cómo perdonar como Jesús lo hizo? ¿Cómo perdonar verdaderamente? Ahora, la respuesta no está en las fórmulas humanas y en las definiciones que hemos visto, sino verdaderamente en mirar a Jesús en la cruz. Porque uno de los momentos más dolorosos de la vida, del ministerio de Jesús, es justamente mientras estaba siendo crucificado. Entonces, Jesús no dice simplemente, yo los perdono. En lugar de eso, Él oró al Padre en un acto supremo de gracia. Él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta oración va más allá, hermanos, del perdón personal. Porque Jesús no solo los había perdonado en su corazón, sino que aparte intercede por ellos ante el Padre, pidiendo que no se les imputara, que no se les cargara ese pecado en ese momento. No fue una oración simbólica ni un gesto vacío, sino que realmente fue una súplica sincera y esta fue contestada. ¿Cuándo? Porque muchos de los que participaron y evidenciaron la crucifixión estaban presentes después en el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó con poder. ¿Recuerdan ahí el relato de Hechos? Hechos capítulo 2, versículos 36 y 38.
Dice, sepa pues, en palabras de Pedro, ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y qué ocurre? Hay una respuesta. Al oír esto, muchos compugieron su corazón, entonces Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Allí hay una respuesta, porque aquellos ofensores, quienes vieron a nuestro Señor morir y participaron quizás algunos en medio de la crucifixión, no comprendían el alcance de su pecado, pero fueron alcanzados por el perdón de Jesús cuando Jesús pidió desde la cruz aquello al Padre. Entonces la prueba definitiva del perdón total es cuando incluso podemos orar con sinceridad, pidiendo a Dios que libere de culpa a quienes nos han herido, incluso si también han dañado a nuestros seres queridos, es decir, como por un tercero. Y este es el nivel más alto de perdón, hermanos. Ese que no busca castigo ni venganza, sino redención para el ofensor. Que aun cuando me hizo daño, aun cuando dañó a mi familia, yo le pido a Dios por él y que bajo la misericordia de Dios, esa persona pueda llegar a evidenciar su pecado, se arrepiente y sea salvo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y Romanos capítulo 5, versículo 8 también dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este es el mensaje del Evangelio, que fuimos perdonados aun cuando no lo merecíamos. Y ahora somos llamados, estamos desafiados a reflejar ese mismo perdón. Lo que más impacta al mundo, hermanos, no es un discurso religioso. Podemos hoy día escuchar muchos discursos religiosos. Pero hoy en día lo que más impacta al mundo son vidas transformadas por el perdón. Evidencias de un nuevo nacimiento. Incluso hay historias que no tienen explicación natural. Personas que han sido profundamente dañadas, pero por gracia de Dios y por la obra que Él ha hecho en ellas, han perdonado. El ejemplo está en Corrie ten, quien perdonó a un guardia nazi que maltrató a toda su familia, y ella con eso demostró que Cristo puede darnos el poder para perdonar aún lo imperdonable. Para finalizar, ¿cuál es nuestra motivación para perdonar? Ante la dificultad de perdonar, que tenemos que ser honestos, ¿verdad? Hay una lucha interna allí. Y debemos preguntarnos en ese minuto, ¿qué nos debe motivar a perdonar? Porque en esos momentos donde vemos el daño que se nos ha hecho, eso es lo único que podemos ver. Incluso podemos estar cegados por el dolor como lo vimos anteriormente. Y una razón podría ser, primero, la advertencia que Jesús da sobre no juzgar a los demás para ser juzgados. Eso podría ser una reacción natural, como temerosa, ¿verdad? Y aunque puede parecer una motivación egoísta, porque puedo decir perdono para no ser juzgado, ¿verdad? La verdadera razón para perdonar, lo que quería enseñarnos nuestro Señor Jesucristo, va mucho más allá de ese temor, de perdono para yo no ser juzgado por Dios. Porque nuestro mandato no es opcional, por eso que es una exigencia. Y ese mandato es perdonar como hemos sido perdonados. Entonces tenemos que buscar la motivación precisamente en lo que Cristo hizo por nosotros. Como leímos en Efesios, capítulo 4, versículo 32, que perdonemos unos a otros como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. También Colosenses, capítulo 3, versículo 13,
nos llama a que tenemos que soportarnos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviese queja contra otro, lo debe hacer, perdonar. ¿De qué? De la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Y cómo fue el perdón del Señor en mi vida? ¿Cómo me ha perdonado el Señor a mí? De una forma incondicional. Fui abrazado por su misericordia. Ninguno de nosotros se ganó ese perdón. Simplemente Dios tuvo compasión de nosotros. Como dice Tito, capítulo 3, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros mismos hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Perdonar totalmente a alguien, hermanos, no significa necesariamente que queramos compartir la vida con esa persona como era antes, ni que debamos restaurar la relación por completo. Pero sí significa que decidimos liberar nuestro corazón de la amargura, de ese peso que esclaviza nuestra alma y apaga nuestra paz. Ahora bien, el perdón total no implica cerrar los ojos ante el pecado continuo. Ese perdón total no significa que vamos a pasar por alto ciertas actitudes que siguen dañando y siguen ofendiendo. Porque es completamente compatible perdonar a alguien y al mismo tiempo actuar con justicia y responsabilidad. También somos llamados a hacer eso. Es decir, si alguien está cometiendo un delito, como un abuso, violencia o cualquier otra forma de mal, debe ser confrontado. Y si corresponde, denunciado a las autoridades. El perdón no anula la justicia, pero sí impide que la venganza y el rencor se apoderen de nuestros corazones. Para concluir, esto también nos lleva naturalmente a hacer otra pregunta esencial. ¿Qué no es el perdón total? ¿Y en qué consiste también perdonar totalmente según la Biblia? Pero eso ya es tema de estudio para la siguiente exigencia, que es la número 19, el verdadero significado del perdón total.